Esto es Recalculando. Dicen que una oración, que una palabra, que un pensamiento pueden acompañarnos durante toda la vida. Y quizás en la figura de este hombre que va a ser el protagonista de nuestra historia del día de hoy, esa frase que lo acompaña a él y que él se menciona permanentemente, sea que nunca es tarde para absolutamente nada. Mire, es un hombre, es un anciano, es una persona que a veces uno puede tener la lectura de que está cansado de vivir y sin embargo es en definitiva un veterano, un excombatiente podríamos decir, alguien que en todo caso ha sido nombrado en algún momento coronel y es alguien que también ha batallado en esa guerra que se llamó la Guerra de los 1000 días bajo las órdenes del gran Aureliano Buendía. Seguramente a algunos de ustedes les suena ese nombre. En la historia, en el relato que vamos a contar hoy, él no está solo. Este hombre, este anciano, este veterano, tiene una compañera, tiene un amante, tiene una esposa, tiene alguien que ha estado siempre a su lado y que está sufriendo de una enfermedad, que sufre del asma, pero al mismo tiempo ambos enfrentan los achaques de la vejez. Y es en ese contexto que sufren también de las limitaciones de carácter económico, viven en una casita sumamente despojada, bastante lejos del centro del pueblo, prácticamente en la altura que da a la costa en la República de Colombia, y allí transcurren los días. Es, en definitiva, una vida que presenta, como yo le digo, muchas limitaciones. Hay que pensar cómo hacer para comer, cómo hacer para llegar a fin de mes. Hay a veces hambre y no saben qué hacer, ya no saben qué vender porque lo han vendido todo para poder subsistir. Y es en ese contexto que en definitiva afrontan, muchas veces uno podría decir la desolación, pero no así la falta de esperanza. La esperanza es en definitiva también lo que se sostiene. Y yo le decía recién que hay una frase que lo acompaña a este viejo coronel y que esa frase es que nunca es tarde para nada, y sin embargo en el centro de la historia empezamos a enterarnos que es este viejo coronel el que espera hace 25 años que alguien atienda su llamado, hace 25 años que está reclamando que le den esa pensión de jubilación, que es prácticamente un derecho adquirido por haber participado de una guerra y que es en definitiva algo que no consigue ninguna respuesta. Es también, sin ninguna duda, el foco de esta historia. Piense usted, hace 25 años que sistemáticamente este hombre, este viejo coronel, amanece muy temprano en los días viernes, sale de su pequeña casa totalmente austera, alejada del pueblo, donde sufre penurias económicas junto a su mujer, y él comienza a caminar lentamente, baja al pueblo, en definitiva va a querer averiguar qué pasa con esa vieja pensión que viene reclamando hace tanto tiempo. Y encara por el lado de los almacenes, la historia nos va a ir dando algunos detalles, cruza por los comercios, se mete por las calles que son sumamente exiguas, hay un hedor total porque el calor es insoportable y al mismo tiempo la lluvia que no cesa y que permanentemente alimenta esa presencia sensible que es el río al costado de ese pueblo. Y él atraviesa con su triste figura, con la triste figura de este coronel, todo lo que son esas calles, y en definitiva se va a ir metiendo de a poco, lentamente, en lo que es el puerto fluvial, va a atravesar el comercio del sastre, va a atravesar el despacho del abogado, va a saludar al médico y va a meterse directamente en la administración del correo para preguntar por su pensión, que es en definitiva aquello que le puede cambiar la fortuna de un momento a otro. Y sin embargo la respuesta parece ser siempre negativa, porque los obstinados paseos de este coronel a través de los muelles, cerca del puerto, cerca permanentemente de la oficina de correos, parece que no dan resultado, y señoras y señores, parece que este coronel no tiene quien le escriba. Esta es la historia que narra magistralmente el genial Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, y es también la historia que nos muestra
los contrastes que puede tener cualquier vida, incluso la de este coronel, porque a lo que es la recreación permanente de su esperanza, una esperanza que se cuida de pequeña, una esperanza que no se pierde nunca, él va a contraponer todo lo que es un contexto que debe afrontar de muchísimas adversidades, porque no solo enfrentan la falta de recursos para llegar a fin de mes, no solo enfrentan el hambre junto a su mujer, no solo enfrentan la enfermedad que trae la vejez, sino también enfrentan la falta de una respuesta del otro lado, de aquel que le tiene que dar esa pensión, de aquel que tiene que responderle por ese derecho, pero además va a enfrentar una tristísima noticia porque está la muerte de su hijo en el medio, porque también, en todo caso, sus viejos compañeros de armas, aquellos que han peleado junto a él, o han muerto o han sido desterrados por un régimen político que en definitiva tiene a todos en una especie de estado de sitio, y porque al mismo tiempo tiene que afrontar, escuche bien, la incertidumbre permanente de cada cosa, de cada sueño, de cada expectativa que recrea junto a su familia. Esta es la historia de este coronel que en definitiva nos va a traer sin ninguna duda una pregunta relevante. ¿Cómo hacemos para vivir cuando todo lo que nos rodea nos genera desazón, nos genera en definitiva desasosiego? Mire, yo quiero contarle, quiero confesarle que un poco esta historia que sigue, por supuesto, porque lo que vamos a descubrir es que aparece un pequeño gallo, que es lo único que él tiene, que es una herencia que ha recibido, que es lo único que ha dejado su hijo muerto, y es ese gallo que él empieza, de alguna manera, a aferrarse a su figura, cree que es en la riña de los gallos que ese animal lo va a sacar de perdedor, que lo va a sacar del infortunio que atraviesa junto a su familia, y vamos a ver un movimiento que es inversamente proporcional. En la medida de que él pierde la capacidad de expectativa, comienza a aferrarse a la posibilidad de que ya no sea el Estado, sino que sea directamente ese gallo el que lo saque de la suerte en la que está metido. Quería confesarle, le decía que, en definitiva, lo veo al presidente de la Nación en estas últimas horas tratando de generar un acuerdo. Uno puede creerle o no, pero lo veo también enviando esas cartas, esas misivas, donde quizás lo más relevante no es el acto de enviar la carta, donde lo más relevante son los 10 puntos que tiene ese acuerdo. Y déjeme decirle que se parece mucho, mucho a la historia del coronel que no tiene quien le escriba. ¿Sabe por qué? Porque en esos 10 puntos está la indiferencia total a aquel que es vulnerable en este momento. Porque en esos 10 puntos está todo lo que el coronel de alguna manera quiere olvidar. Es un coronel que está esperando una respuesta del Estado y sin embargo el Estado no aparece porque no lo está mirando y porque es sumamente indiferente. Y en definitiva, en la carta del presidente de la Nación vemos más de lo mismo. Vemos que el presidente mira hacia otro lado, mira hacia los mercados, no mira a quien hoy por hoy o no tiene trabajo, o no sabe si llega o no a fin de mes, o sufre la incertidumbre tan propia de estos tiempos que corren, pero también de la historia que vive el coronel con su mujer. Quiero preguntarle en todo caso si no detenta y si no se parece ese elemento que transcurre en el coronel no tiene quien le escriba, que es la incertidumbre que genera las limitaciones, las penurias económicas, verse que aquellos que estaban con uno ya no están, perder lo que son las redes de contención, saber que no hay nadie del otro lado. Y cuando leo los puntos de la carta del presidente Macri, mire, la verdad, le digo sinceramente que se me ocurre lo mismo. Porque no está la mención de la pobreza, porque no está la mención de la indigencia, porque no hay una sola mención a la igualdad, porque en definitiva lo que se propone es más deuda, porque se proponen los compromisos futuros, porque todo eso ha generado este estado de situación que realmente es muy lamentable y que tiene a millones de argentinos sensiblemente afuera. Quiero preguntarle si acaso el elemento del gallo, que es un elemento que uno puede parecerle marginal en la historia, es un gallo que acompaña a la familia y que en definitiva el coronel no quiere vender, pero ahí hay algo en ese aferrarse a ese gallo que seguramente a usted le resulta familiar, porque los argentinos, una gran parte de la sociedad se aferra a algo
que es el cambio, a algo que es en definitiva la expectativa de que todo esto que está atravesando en algún momento va a ser mejor y va a ser distinto y nos va a sacar de esa desigualdad en la que estamos metidos. Mire, quiero decirle que hay muchos elementos más que tiene la historia, que es un relato fantástico desde todo punto de vista, pero sobre todo desde la humanidad con la que está hecho. Quiero decirle también que en una Argentina que es más desigual, que es en todo caso menos inclusiva, en una Argentina que recrea la pobreza permanentemente y también la indigencia, que es muy parecido a las condiciones en las que vivían el coronel y su mujer, que en todo caso, si en esta historia, y que si el coronel no tiene quien le escriba, déjeme decirle que en nuestro país hay miles de familias, hay millones de argentinos que tampoco tienen quien piense en ellos.